Muy buenas tardes. Hoy es miércoles 18 de mayo del año 2022 y estamos iniciando nuestro encuentro de estudio bíblico a mitad de la semana. Una palabra de bienvenida a cada uno de ustedes, desde el lugar que nos estén viendo. Es una alegría que estén en comunión con nosotros. Un par de avisos para comenzar en esta tarde. En primer lugar, mañana a las 11 de la mañana se reúne la Unión Femenil Misionera de nuestra iglesia. Así que todas las damas que pueden participar a las 11 de la mañana están cordialmente invitadas. Como digo, cada semana es siempre una linda oportunidad para que puedan participar en proyectos misioneros y también en el compañerismo cristiano, estudio de la Biblia y por supuesto en oración. Así que anímese, véngase mañana a las 11 de la mañana en punto aquí en el templo, se reúne la Unión Femenil Misionera. También recordarles, o más bien por primera vez anunciar lo siguiente. Anoche el concilio de la iglesia tuvo su reunión y se estableció la siguiente noticia. Volvemos a enseñanza bíblica para todos desde el domingo 26 de junio. Así que tenemos 4 semanas para prepararnos y habituarnos de nuevo a la disciplina de venir al templo una hora antes para estudiar la palabra del Señor. Así que bienvenidos de regreso a la escuela bíblica, cada semana, cada domingo a partir del 26 de junio. Así que a prepararnos, a invitar y a participar. Ese es el desafío que tenemos de ahora en adelante. También quiero citar unas palabras que presentó el presidente el lunes pasado y que se publicó en muchos lugares, y él dijo algo parecido a lo que está acá. Hoy se establece un hito trágico aquí en los Estados Unidos. 1 millón de muertes por COVID, 1 millón de sillas vacías, dijo el presidente alrededor de la mesa familiar. Cada pérdida irreemplazable, cada una dejando atrás una familia, una comunidad cambiada para siempre debido a esta pandemia. Y después un párrafo que en lo personal me ha encantado, porque todos debemos hacer más. Debemos honrar a ese millón de personas, compatriotas, hermanos muchos en la fe, que hemos perdido. ¿Y qué más dice ahí? Se cortó el resto del mensaje. En memoria de ellos y también para seguridad de todos nosotros. Así es que si usted todavía no se ha vacunado, no se ha puesto los refuerzos, esta es la oportunidad al recordar el fallecimiento de 1 millón de personas. Dicen los estadistas y gente con más conocimiento de la historia que en esta ocasión, con esta pandemia, murió más gente que la gente que murió en la guerra civil de los Estados Unidos y sumándole todos los soldados que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Ninguna de esas dos guerras dejó tantas pérdidas de vidas como ha dejado la pandemia del COVID. Así que tenemos que honrar a toda esa gente. Si estamos vivos, el Señor tiene un propósito y uno de esos debe ser que contagiemos unos a otros en la necesidad de vacunarse y de esa manera protegernos unos a otros. Así que en memoria de eso, 5 formas de cuidarnos frente a esta pandemia. Sigan usando la máscara doble para eventos donde hay mucha gente y no sabemos quiénes están a nuestro alrededor. Mantengan la distancia física entre unos y otros, porque tampoco sabemos quién está a nuestro lado. Lávense las manos con frecuencia para limpiarnos de gérmenes y virus que tocamos en las barandas, en las puertas, en todo lugar donde estamos. El mejor método para limpiarse es lavarse las manos. Por supuesto, estar en espacios abiertos siempre es beneficioso y finalmente vacunarnos y recibir ambas dosis de refuerzo siempre será algo apropiado para todos. Así es que
Las banderas aquí en este país están a media asta toda esta semana y me parece la próxima, en recuerdo de este 1.000.000 de personas que hasta ese día, cuando se proclamó la palabra del presidente, habían fallecido producto de COVID-19. Lamentablemente va a seguir aumentando esta cifra, esperamos que no mucho más, pero mientras tanto, si estamos aquí, pues cuidémonos, cuidemos al prójimo, vacunémonos y sigamos practicando estas simples direcciones de higiene y de distanciamiento unos con otros. Muy bien, vamos ahora a nuestra primera parte principal de la reunión de cada miércoles y es que oramos al Señor. Y vamos a orar por todos estos motivos que mencionaremos. Carmen Medellín, José Luis Fon, Jesús Piedra, Marta Peña, Susana Pereira y Silvia Álvarez San Martín, para que el Señor siga obrando en cada uno de ellos. Si usted tiene un motivo de oración, pues este es el momento para que también lo ponga delante del trono del Señor y intercedamos por cada uno de ellos. Así que vamos al Señor en oración en esta tarde. Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Y en esta primera sección de lo que hacemos cada miércoles, queremos implorarte, pedirte y rogarte que atiendas a cada uno de estos motivos de oración. Por nuestra hermana Carmen Medellín, en su difícil situación de salud. Tú la conoces, Padre, por favor, guía a nuestra hermana, guía a su familia, guíanos a nosotros para estar acompañando en oración y en presencia a nuestra hermana Carmen. Oramos también por el hermano José Luis Fon para que tú, Señor, les ayudes a descubrir cuál es el problema que él tiene y pueda recuperar su salud. Oramos por Jesús Piedra, el hijo mayor de nuestra hermana Eva. Te damos gracias por la hermana Marta, que se ha recuperado maravillosamente bien y rápidamente. Así es que te damos las gracias por ello. También te rogamos por Susana Pereira en este milagro que estamos pidiendo para que ese cáncer sea totalmente vencido. Y también por la hermana Silvia Álvarez allá en Santiago de Chile, para que tú la sigas fortaleciendo. Y Señor, si hay personas que en este momento están orando con nosotros, a cada una de ellas también presta atención y honra cada uno de los motivos de oración que ellos tienen en su corazón. Padre, y ahora que nos aprontamos a estudiar tu palabra, como cada miércoles, con abundante base bíblica y con argumentos simples pero sólidos, te pedimos que nos ayudes y que sea de bendición el tema a tratar en esta tarde. Todo esto lo ponemos delante de ti, pidiendo tu bendición en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor nos bendiga y que haga su voluntad en cada motivo que hemos mencionado. Vamos ahora al estudio bíblico, como cada miércoles. Y en este día, el tema para hoy es en defensa de la fe. Ese es el tema para hoy. En defensa en realidad de nuestra fe. Porque una vez que conocemos la verdad, esa verdad en fe nos pertenece. Así es que la pregunta detrás del título es: ¿cómo deben los cristianos defender su fe en un mundo tan anticristiano? Y que estemos frente a un mundo anticristiano quiere decir que nuestra sociedad está en contra de Cristo. O, lo que equivale a lo mismo, no toma en cuenta los preceptos y las enseñanzas de Cristo. Y al no tomarlas en cuenta, entonces implícitamente estamos en contra de nuestra fe en nuestro Salvador. Así que ese es el tema para hoy. Ahora, para comenzar, déjenme decirles lo siguiente. Como cristianos, las dos cosas que podemos hacer para luchar por Cristo, no en contra de Cristo, sino por Cristo, son las siguientes. Número uno, vivir de acuerdo a su palabra o vivir de acuerdo con su palabra. Eso es la primera cosa que
podemos hacer para defender nuestra fe. Y en segundo lugar, crecer en nuestro propio conocimiento de esa fe, de esa verdad, de ese evangelio. Esas son las dos cosas más valiosas que un cristiano puede hacer para luchar por Cristo en este día. Repito, vivir de acuerdo con su palabra. Es decir, mostrando que haciendo un pequeño esfuerzo podemos vivir, actuar, hablar, pensar de acuerdo a la palabra de Dios, a esta palabra, a la Biblia, a la Santa Biblia, palabra del Señor. Y por supuesto crecer en nuestro propio conocimiento nosotros de ella para poder así defender nuestra fe. Cristo dijo lo siguiente: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y este pasaje, así cortito, al grano, que nos dice que delante de los hombres vamos a brillar, vamos a hacer luz mientras defendamos y practiquemos nuestra fe. Esto significa que debemos vivir y actuar de una manera compatible con el Evangelio. Es decir, si decimos que creemos, decimos que vamos a la iglesia, decimos que somos cristianos, pero no practicamos ni compartimos ese conocimiento con otros, pues no seremos esa luz delante de los hombres. Así es que esa es parte de la tarea y el desafío que tenemos como creyentes. También debemos armarnos con conocimientos, tanto del Evangelio como del mundo que nos rodea. Es decir, el conocimiento se transforma aquí en poder. Knowledge is power, dicen los ingleses. El conocimiento es poder. Así es que debemos armarnos con conocimiento de la palabra del Señor, pero también debemos armarnos con conocimiento de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. Porque aún a veces, o muchas veces, aún descubrimientos científicos bien realizados no hacen otra cosa que corroborar lo que la Biblia ya nos había anticipado y que por fe creíamos, pero ahora no solo por fe lo creemos, sino también por la abundante evidencia científica. Primera de Pedro 3:15 dice lo siguiente: al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Este es un versículo muy especial y el versículo lema realmente de la defensa de nuestra fe. Porque fíjense bien lo que dice el versículo 15 en esta primera carta del apóstol Pedro. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse. ¿Defenderse de qué? De aquellos que nos pidan que demos explicación, que aquellos que quieran una respuesta a la esperanza que hay en nosotros. ¿Y cuál es esa esperanza que hay en nosotros? Pues nuestra fe en nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Hay gente que frente a una adversidad pregunta a un creyente: ¿y tú cómo puedes estar tranquilo en medio de esta gran desastre, problema que se está viviendo? Y usted puede tomar esas palabras y esa simple pregunta para honrar al Señor y teniendo conocimiento de lo que pasó, también con ese otro conocimiento de su fe, usted puede explicar que la esperanza de su vida, la esperanza de su futuro, no está en las cosas que nos rodean, sino en la fe que tenemos en nuestro Salvador. Entonces ahí puede usted desarrollar todo un argumento de esperanza para que esa persona también tenga esa misma esperanza, tenga a ese mismo Jesús como su Salvador personal,
como aquel que le da un propósito a su vida, como aquel que fortalece nuestra esperanza en situaciones difíciles. Así que este es un versículo muy especial que debemos tener en mente siempre porque dice el Señor también de una manera muy especial y muy cortés aquí, manténganse siempre listos para defenderse. O sea que no es una cosa que ocurre en un día determinado, en una época determinada, no. Sucede o puede suceder en cualquier día de nuestra vida. Y a veces cuando hay situaciones así pensamos, ¡ay, cómo me gustaría tener una buena respuesta! Bueno, eso depende de usted, depende de cada uno de nosotros, porque cuando anticipamos situaciones así, debemos prepararnos, debemos memorizar ciertos pasajes, debemos recordar ciertos argumentos para decirle a esa persona que nos pide una explicación de nuestra esperanza, de tal manera que quede satisfecha su curiosidad, su necesidad. Todo lo que podemos hacer es vivir y enseñar como lo haría Cristo y dejar que Él se ocupe del resto. Pero allí nuestro testimonio tiene que ser legítimo, sólido y convincente. Hoy, los críticos del cristianismo se han vuelto más enérgicos e intensos. Algunos de ellos se preparan con mucha pasión y con mucho anhelo de vencer y dejar en vergüenza a un cristiano no preparado. Esto es en parte porque hay mucha gente que no cree en Dios o no entiende la verdad sobre Cristo en lo absoluto. Por lo tanto, encuentran gozo y alegría cuando pueden avergonzar a un creyente. Sin embargo, el aparente incremento de anticristianos es también debido a una errónea percepción. Una percepción que está a nuestro alrededor y que la gente detecta. Como muchos temas en nuestra vida cotidiana y en nuestra vida cristiana, quienes verdaderamente desprecian el cristianismo son los más ruidosos y enérgicos que los no creyentes. Los no creyentes, por ejemplo, simplemente no piensan en eso y cuando alguien les habla dice, sí, lo voy a considerar, pero ahí se acabó el asunto. Pero a aquellos que desprecian el cristianismo, esos no. Esos se preparan, establecen un plan, hacen mucho ruido y en todo lo que pueden contradicen la enseñanza del Señor. Los pocos incrédulos enojados entonces son enérgicos y amargados, hacen más ruido como para parecer más numerosos de lo que realmente son. Y en medio de toda esa batahola y ese argumento que ellos usan, aprendan a reconocer las siguientes expresiones que son los insultos típicos de esta multitud no religiosa al referirse a los creyentes. Y aquí el insulto típico de una multitud es referirse a nosotros como ignorantes, es decir, que no sabemos ni dónde estamos, ni en el mundo en que vivimos, y que tampoco sabemos la verdadera verdad. El otro calificativo es estúpidos. Esta palabra que en muchos sectores de nuestras comunidades es una palabra bastante fuerte y ofensiva, ellos la dicen con mucha facilidad para mostrarnos esa ignorancia y esa estupidez. Y otra que es un poquito más elaborada, nos catalogan de cerebros lavados. Es decir, personas que han recibido tanta enseñanza y tanta insistencia en ciertas cosas que se nos ha ido lavando el cerebro. Pues yo digo, gloria a Dios porque Cristo ha lavado mi cerebro y ahora creo en Él y Él es mi Salvador personal. Pero en una discusión, en una conversación, tan pronto usted detecte estas palabras, quiere decir que se nos está insultando y que hay realmente muy poca
probabilidad de que usted convenza a una persona que es capaz de tratarlo a usted así, aún sin conocerle. Así que ignorantes, estúpidos o cerebros lavados. De lo contrario, sugieren que quienes tienen fe son menos inteligentes que quienes no la tienen, es decir, que no tienen fe. Así que cuando un cristiano defiende inteligentemente su fe, los términos cambian. Ya no son ignorantes, ya no somos estúpidos, ya no somos cerebros lavados. Entonces, ¿qué somos? Cuando un cristiano defiende inteligente su fe, las palabras o los términos cambian a intolerantes. Ahora somos intolerantes, o sea, no toleramos ninguna otra opinión que no sea la nuestra. Somos extremistas porque estamos dispuestos a no dejarnos convencer por otros argumentos. O somos unos fanáticos. Esa también se usa con mucha frecuencia. No, lo que pasa es que tú no entiendes porque eres un fanático y no toleras otra opinión. En realidad eres un extremista. Y con eso buscan sellar nuestra boca, sellar nuestro testimonio. Así que cuando personas que saben que el creyente es amable y cariñoso oyen esto, el ateo empieza a parecer el tonto que él o ella es y no lo que nosotros, según ellos, somos. Así, la palabra también nos previene. Y Salmo 53:1 dice, dentro de sí dicen los necios, Dios no existe, corrompidos están, sus hechos son repugnantes, no hay nadie que haga el bien. Así que cuando tenemos este tipo de diálogos y las personas insisten en que Dios no existe, bueno, y que todos los que creemos estamos corrompidos, estamos fuera de nuestra cordura, bueno, eso es lo que dicen estos necios. Y la mayoría de los no creyentes no tienen razón personal para ver a los cristianos negativamente, pero a veces se escuchan tanto a los anticristianos ruidosos que asumen que esa es la verdad. Por ello, nuestra respuesta siempre tiene que ser mansa, tiene que ser humilde, tiene que ser con respeto y mansedumbre. En realidad, necesitan ver ejemplos de vidas que están sujetas a Cristo para ver la verdad. Y eso no lo verán en un mundo caótico como en el que vivimos. Lo verán justamente en vidas como la de usted, la mía, la de los que participamos del Evangelio con constancia, con perseverancia, con fidelidad. Y por eso cada semana estudiamos la palabra, cada semana exponemos tantos pasajes para entender un tema completo. Por eso cada día estamos leyendo nuestra Biblia, estamos en comunión con Él, estamos recibiendo el entrenamiento que el Espíritu Santo nos da a través de la palabra escrita de Dios. Ahora, por supuesto, cuando alguien que dice ser un cristiano dice o hace algo que no es típico de un verdadero cristiano, ahí se produce un caos. Y la ruidosa multitud enfadada está ahí para identificarnos como un religioso hipócrita. Sí, que somos unos hipócritas. Es decir, hablamos y decimos cosas, pero somos como el hermano Gatica, que enseña, predica, pero no practica. Entonces, ahí queda anulado el testimonio de nuestra fe. Cuando alguien, creyendo que nadie lo observa, creyendo que nadie tiene conocimiento de él, dice cosas, hace cosas o se comporta de manera totalmente errada del Evangelio y los demás
lo reconocen y dicen, pero ¿y este no es el señor que va a la iglesia del camino todos los domingos ahí tan con cara de santo? ¿Esta no es la señora que nos habla del amor de Dios y miren cómo trata a su hijo, a su marido, a su vecino a punta de palabrotas y de insultos? Entonces, tenemos que estar precavidos, tenemos que estar cuidadosamente pendientes de nuestro testimonio donde quiera que estemos. Esto es algo que hemos sido avisados a esperar. Hemos sido avisados, hemos sido advertidos. Y aquí les va la advertencia. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Están atiborrados de toda clase de injusticia, inmoralidad sexual, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Son murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Romanos 1, 28 al 30. Así que en medio de eso, cuando gente así nos busca para tratarnos mal y para dejar mal el nombre de Dios, viene esta promesa. Bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los insulten, los persigan, les mientan y digan toda clase de mal en contra de cada uno de ustedes. Así que lo mejor que se puede hacer es citar un pasaje de la Biblia que habla contra lo que hizo otra persona. Y recordarle a los ateos, especialmente, que solo porque una persona dice que es cristiano, y aunque él piense que él es un cristiano, eso no significa que en realidad es un cristiano. Porque hay un pasaje muy conocido, que usted y yo debemos saberlo, que se puede usar en ese tipo de casos cuando hay ese tipo de argumentos, y recordarle a esa persona que la Biblia dice que no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Se acuerda? Es decir, así que hasta el cristiano más pintado que según nosotros vemos por ahí, tenemos la seguridad que va a entrar realmente al reino de los cielos, porque no sabemos cuál es su íntima relación con Dios. Así que para que lo recordemos con precisión en esta tarde, Mateo 7, versículos 16 y el 20, nos dicen que los cristianos verdaderos serán conocidos por sus hechos, no solo por su profesión de fe, no solo por su testimonio verbal, sino por sus hechos, por cómo viven la vida, cómo actúan la vida, cómo perciben la vida. Versículo 16 dice, ustedes los conocerán por sus frutos, pues no se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos, ni manzanas de los perales, agregaría yo. Así que ustedes, ¿cómo los van a conocer? A los cristianos verdaderos los van a conocer por sus frutos. Pregunto, y perdón que pregunte, pero es un ejercicio de enseñanza para ver cómo estamos percibiendo la palabra del Señor. ¿Cómo andan sus frutos hoy en día? ¿Cómo se está portando usted como cristiano? ¿Está dando testimonio realmente de que Cristo es el Señor de su vida? ¿Está dando testimonio a través de un buen comportamiento, del correcto uso del vocabulario santo, de no hacer cosas que no deben hacerse aun cuando el resto del mundo las haga? ¿Su testimonio está limpio? Porque si no está limpio, es el momento de hacer ajustes inmediatos para que su testimonio vuelva a tener ese color hermoso de un testimonio verdadero, limpio, delante del Señor.
Así que ustedes, todo el mundo nos conocerá por nuestros frutos. Y esa es la gran declaración de Mateo allí en el capítulo 7. Y recordar también a los críticos que absolutamente nadie vive sin pecar, porque ese es otro buen argumento bíblico acerca de nuestra vida, porque usted, usted, hemos fallado en más de una ocasión. Hemos cometido un error nefasto. Hemos dicho una palabra inapropiada, una expresión ofensiva. Hemos fallado en algo. Entonces debemos tener esta otra arma preparada en nuestra mano para recordarle a esos críticos que absolutamente nadie vive sin pecar. Y eso se nos aclara rápidamente la Escritura ahí en Romanos 3, cuando se nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, ¿ha habido o hay algún alma limpia de pecado? Ni siquiera ese recién nacido, tan pronto adquiere conciencia, está libre de pecado. Porque tiene, para empezar, el pecado original en su vida. Así que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué nos salva? Cristo. Él nos salva. Nuestra fe en el Señor. Él nos salva. Si fuera por nuestra propia naturaleza, por nuestra propia vida, no tendríamos suficientes argumentos para llegar a la presencia del Señor. También una cosa importante a recordar es que nadie, no importa lo persuasivo que esta persona sea, puede obligar a alguien a creer lo que él no quiere creer. Eso es un axioma de la fe. Todo aquel que cree en él tiene la vida eterna, dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que crea en él tenga vida eterna. Entonces, esa evidencia es necesaria para mostrar a los demás con ese testimonio y ese ejemplo lo que realmente está en nuestro corazón. No importa cuál sea la evidencia, no importa cuál sea el argumento, la gente creerá lo que quiere creer. No olvide esto. Una cosa es importante. No importa lo persuasivo que usted o yo podamos ser con una persona, cada quien es libre de creer lo que quiere creer. Y si no quiere creer nada, pues no cree nada. Esa es una facultad que recibimos de Dios. Es esa maravillosa libertad que tenemos en Él. Es nuestro libre albedrío en ejercicio. Por eso Dios no nos obliga a creer. Simplemente nos muestra quién es Él, nos indica lo que Él espera y la decisión de creer es suya, es mía, es de todos los que nos rodean. Jesús dijo lo siguiente: cuando ustedes ven que se levanta una nube en el poniente, dicen, va a llover. Y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor. Y así sucede. Hipócritas, si saben discernir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que viven? ¡Wow! Ahí como que Jesús nos puso en jaque mate, ¿verdad? Dirían los ajedrecistas. Nos pone en jaque mate con el rey a nuestro lado para decirnos, de aquí ya no te mueves más. Si somos capaces de determinar que va a llover, si somos capaces de determinar que va a hacer calor, y aquí tenemos en el templo a uno experto en eso. No les voy a decir el nombre para que estén intrigados ahí, pero dice cuándo va a llover, cuándo va a ser frío, cuándo va a ser calor, y siempre le acierta. Bueno, dice el Señor,
no solamente a él, a usted y a mí. Si saben discernir todo esto, ¿cómo es que no saben discernir el tiempo en que vivimos? ¿Y cuál es el tiempo en que vivimos? Un tiempo donde cada día aumenta la negación del mundo a Dios. El mundo ya no quiere creer, no quiere entender, no quiere saber, no le importa la opinión de Dios, no consulta con la Biblia, no consulta con la palabra, no consulta con gente cristiana, simplemente hace lo que la gente cree que tiene derecho a hacer. Y ahora todo el mundo tiene derechos, muy pocos tienen obligaciones. Cada quien ahora vive en una tremenda libertad según ellos. Así que la convicción no es el trabajo de un cristiano. Es el Espíritu Santo el que redarguye a la persona que se deja modelar por el Espíritu Santo. Y ellas, al final, deciden creer o no creer. Y yo rogaré al Padre, dijo el Señor Jesucristo, y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. Entonces, tan pronto nosotros le damos la venia, el permiso a Dios, el Espíritu Santo entra a nuestra vida y Él nos redarguye, nos convence de pecado, dice la palabra. Nos hace entender que lo que creíamos que estaba bien no estaba bien realmente y que lo correcto es esta otra manera y esa otra manera está aquí en la palabra y es palabra del Señor. Así que lo que podemos hacer es presentarnos de una manera que es tan semejante a Cristo como sea posible. ¿Y cómo se logra eso? Estudiando la palabra, leyendo la palabra, imitando y obedeciendo lo que dice la palabra. Ahora, aquí viene algo que sí nos pone un poquito tristes, porque es impresionante que haya ateos que han leído completamente la Biblia, no para aprender de Dios, sino para buscar municiones que disparar en contra de los cristianos. Yo viví esa experiencia en mi juventud con una tremenda preocupación que desató en mi corazón esa experiencia. Los jóvenes de la primera iglesia bautista de Santiago nos reuníamos cada tarde como a las 5 de la tarde, 5 de la tarde si no me falla la memoria. Y después a las 6 de la tarde salíamos a la calle a dar testimonio, a una plaza, a compartir el evangelio, a algún lugar ahí cerca del templo. Pero hubo una época donde había un joven mayor que empezó a esperar a ese grupo de jóvenes. Y su estrategia fue hacer preguntas aparentemente simples, pero que realmente tenían una tremenda complejidad. Y este hombre, a cada respuesta nuestra, respondía con una cantidad impresionante de versículos que dejaban inválida nuestra respuesta. Hasta que descubrimos después de 3, 4 semanas que este muchacho conocía el contenido de la Biblia de memoria, toda la Escritura. Podía citar versículos, capítulos, libros completos. Pero su afán, cuando comenzó en esa tarea de llegar a ese conocimiento de la Biblia, no fue creer, sino fue a atacarnos a nosotros. Entonces, los jóvenes nos dimos cuenta de eso y hubo una gran conferencia con el pastor para poder ver qué podíamos hacer, porque realmente ninguno de nosotros podía pararse a la par de él a citar versículos en relación a diferentes temas. Por eso
Es triste que haya casos donde ateos que han leído la Biblia entera lo hayan hecho y la sepan de tal manera que pueden tergiversarla para atacar a los cristianos. Y hay muchísimos cristianos que apenas han leído la Biblia, que apenas han leído un libro, que apenas han leído un capítulo completo. Así que debemos recordar a los críticos que absolutamente nadie hayan leído la Biblia. Por eso es difícil para una multitud enfadada acusar a un cristiano de ser fanático, odioso y cruel cuando esa persona demuestra bondad, mansedumbre, conocimiento, humildad, sabiduría y compasión. Porque esa fue la experiencia con este joven que nos hizo la vida imposible por más de un mes. Compasión. Porque nos dábamos cuenta que esa Biblia, esta palabra de Dios, estaba toda aquí en la computadora de aquí. Pero faltaba como un pie para que llegara, o 2 pies de que llegara de aquí a su corazón y que transformara su vida. No recuerdo qué pasó con esa experiencia, pero el pastor nos animó a no estar en un pleito bíblico con él, sino más bien compartir el testimonio personal cada uno cuando tuviéramos la oportunidad. Es decir, decirle a ese muchacho, mira, este versículo que tú citaste está bien, pero déjame decirte lo que ese versículo transformó en mi corazón. Y comenzábamos nuestro testimonio. Bueno, es difícil entonces, pero es posible y es un deber. Y es un deber, ¿por qué? Porque como lo dije al principio, debemos honrar en nuestro corazón a Cristo y mantenernos siempre listos para defender nuestra fe. Con mansedumbre y respeto, estar preparados en el conocimiento de la palabra, pero también en el conocimiento de lo que está de moda para poder contradecir el Evangelio. Y cuando conocemos esos argumentos es mucho más fácil entonces responder a esos argumentos y a esas palabras conflictivas que nos trae. Así que esa es la realidad para el día de hoy. Ahora, me falta un pasaje, hermana productora, déjeme que estoy adelantando. Eso no estaba aquí en nuestra presentación. Entonces, a ver si logramos ubicar el texto correcto. Entonces, ¿qué podemos hacer usted y yo en defensa de la fe? ¿Qué podemos hacer en defensa de la fe? Y la respuesta es que cuando un cristiano puede discutir, debatir o refutar argumentos seculares con precisión, ya por supuesto no encaja en la etiqueta de ignorante. Así que no tenemos que darle razón entonces a estos apócrifos que intentan acallarnos con sus distintos argumentos, porque ya no somos ignorantes. Así que, por otro lado, todos los cristianos que han leído los argumentos seculares y cortésmente pueden exponer sus defectos y eso ayuda a desinflar el estereotipo de orgullosos y avanzados que son los ateos. Y repasar esto. La mejor manera de defender nuestra fe es vivir de acuerdo a la palabra del Señor y crecer en nuestro propio conocimiento de Él cada día un poco más. Y no se olvide de esto, el conocimiento es el arma y es invencible cuando dejamos a Cristo que nos dirija en cómo usar ese conocimiento. No solamente el conocimiento de la palabra, sino también el conocimiento de nuestro alrededor, de lo que está ocurriendo, de lo que la gente dice, de lo que la gente opina, como hoy, donde valores que eran sagrados para todo el mundo en una época, hoy son totalmente relativos. Hablo de
el matrimonio, hablo de la vida de un bebé que está todavía en el vientre de una mamá, en fin, de tantos temas que usted hoy conoce y percibe con facilidad. Así que no olvide esto, el conocimiento es el arma y esta arma es invencible cuando la podemos usar bajo la dirección de Cristo en los argumentos que tengamos para defender nuestra fe. Muy bien, vamos a terminar con una oración y a despedirnos en esta jornada de miércoles cuando hemos estudiado la palabra del Señor con detalle en un tema específico, en esta ocasión, cómo defender nuestra fe. Padre nuestro, te damos gracias. Te damos gracias porque en este caso nos dejas una tarea desafiante, una tarea en la cual podemos defender nuestra fe, explicar nuestra fe a alguien que nos pregunta con sencillez y honestidad, pero también a alguien que en medio de la pregunta quiere debatir o quiere desprestigiar tu evangelio. En ambos casos tenemos que estar preparados. Y tú nos dices que nuestra actitud debe ser una actitud de mansedumbre y de respeto ante aquellos que buscan una respuesta acerca de nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a prepararnos. Ayúdanos a tener ciertos versículos en mente siempre y que podamos usarlos para engrandecer y honrar el nombre de nuestro Señor. Y Señor, gracias porque en la iglesia tenemos una vía constante, una vía semanal, una vía de cada día domingo y de cada día miércoles en el cual podemos aprender más, prepararnos más, sabiendo que ese conocimiento es un arma invencible cuando la usamos en tu nombre. Así que Padre, danos de todo eso, es la petición que hay en nuestro corazón en esta tarde y en este día, porque te lo pedimos todo con acción de gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dicho esto, nos vemos entonces el próximo domingo. Que el Señor les bendiga.